Sí, ingeniero. Ya, a ver, un segundito, por favor. Ya, muy bien. Eh, Vamos recapitulando. Los sistemas continuos son aquellos que podemos definirlo mediante ecuaciones diferenciales, definiendo las condiciones de borde. O sea que podemos conversar de un sistema que podría tratarse tal vez de, mm, hagamos la suposición de algo parecido a algo amorfo, ¿ya? Cuando esto es algo amorfo, podríamos nosotros tranquilamente considerar un apoyo donde querramos. Lamentablemente sigo teniendo problemas con mi metodología de dibujo, pero a ver, vamos a tratar de solucionar. ¿Ya? Teniendo este tipo de apoyos, nosotros podemos definir qué estabilidad estructural vamos a dar a la estructura. Por lo tanto, eh, tenemos que eh, trabajar para estos a través de ecuaciones diferenciales con un número equivalente también de subelementos, ¿ya? Y estos sistemas continuos, nosotros debemos discretizarlos. Ahí es donde nosotros ya nos vamos a lo que son los sistemas discretos. Cuando mm, un sistema decidimos tenerlo en equilibrio, tenemos que tener un número finito de variables. Entonces, eh, todos estos deben estar interconectados de nodos. Es decir, conversando de este sistema discreto, nosotros vamos a definir que este pueda tal vez discretizarse en muchos otros elementos más. Ahora, estoy haciendo una discretización bastante grosera, fuera de lo que es el problema que tengo con el lápiz. Quiero que entiendan algo. Miren, puedo hacer esta discretización y como les decía, termina siendo bastante grosera. ¿Por qué? Porque la relación de este elemento, de este, no es similar a este elemento, ¿ya? Entonces, en toda discretización nosotros tenemos que guardar una relación, ¿ya? Entonces, todos los elementos tienen que tener una dimensión similar. ¿Eso qué significa? Que todos, primero, inicialmente, deben contar con un nudo, ¿ya? Acá debe haber un nudo de concentración o un nudo, perdón, de concomitancia. Es decir, que los elementos, haciendo un zoom a esto, deberán conectarse, haciendo un zoom a eso, deben conectarse exactamente en la misma numeración. O sea que este nudo no puede repetirse muy cercanamente. Y pasa que en la modelación, cuando ustedes recurren a las herramientas de transmisión, de traslación de nudos, eh, cuando manejan cierto tipo de herramientas donde no definen el nudo directamente con sus coordenadas, tal vez hacen traslaciones, rotaciones, mirror, por facilitarse la geometría, pueden generarse ciertos desplazamientos. Basta que varíen un grado, entonces los nudos no van a coincidir. Por lo tanto, un elemento que no vaya conectado, bueno, finalmente, si ustedes crean un elemento, este va a estar conformado por dos nudos, pero imaginemos que este nudo, este elemento, un elemento, esté conectado, no esté conectado a otro, es decir, algo así. Este va a tener su nudo inicial y este va a tener su nudo final.
Y acá podemos tener tal vez un nudo cercano, pero que no conecta ninguno. Cuando esto sucede, el sistema estructural no va a tener ninguna conexión. Por lo tanto, el sistema es inestable. Directamente el software no va a correr. Ya eso no tiene ningún resultado. Entonces, un elemento finito representativo, por ejemplo, es cuando nosotros vamos a discretizar una estructura cualquiera. Imaginemos algo así, con una conexión correcta. Y donde todos los demás elementos, imaginemos que esto es así, vayan a las condiciones de borde geométricas de este mismo. Ahora, muy bien. Esto acá, si ustedes notan, es un elemento irregular. Entonces nosotros ya por elementos finitos podríamos simplificarlo en que por facilidad esto termine siendo algo así. Estos bordes podemos volverlos semifuniculares, no sé, algo así. Y de acá sacamos otro elemento muy parecido a este. Y acá lo mismo. Ahora, ¿qué error grosero estamos cometiendo? Es que estos elementos acá no tienen la misma geometría que estos otros. Ahí es donde no hacen las irregularidades. No siempre podemos seguir esta regla cuando tenemos una, eh, una geometría irregular. Acá sencillamente, por ejemplo, esto podemos reducirlo en una recta y listo. Estos elementos ya son una especie de errores. Eso vamos a manejar algo que vamos a eliminar por facilidad. Acá lo mismo, podemos hacer cierto tipo de proyecciones y volverlo funicular o ángulos reducidos. Pero lo que no debemos hacer, chicos, es que acá, por ejemplo, discreticemos así, aquí otros más chiquitos, a menos de que solamente querramos cerrar la geometría. Y eso, bueno, en elementos finitos no es necesario hilar tan fino, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos tal vez nosotros considerar? Podríamos considerar que en cualquier otro elemento que nosotros tengamos, para discretizar, por ejemplo, un elemento así, obviamente son cosas que no suceden, chicos, ¿ya? Eh, a menos de que tengan una geometría muy irregular. Miren, yo he trabajado en una geometría bastante irregular, pero no tan académicamente desastroso como lo que acabo de dibujar. Pero en ese caso, hemos tenido que discretizar algo así, de inicio, algo así, para definir las condiciones perdón, de división. Cuando ustedes dividen, ya pueden recurrir a esto y enmallar y enmallar. Entonces van buscando cierto tipo de definiciones equidistantes. Ya hasta ahí por lo menos se va entendiendo qué es lo que queremos hacer. Ahora justamente acá he llegado a algo que es inevitable. Cuando esto sucede, directamente volvemos a un elemento finito triangular. Entonces va a suceder lo mismo aquí y vamos a tener que hacer un elemento finito, tal vez trapezoidal. ¿Esto es correcto?
según su criterio, ¿quién podría indicarme si eso es correcto? No está mal equivocarse. En el elemento finito que voy a demarcar rojo acá, hemos tenido que recurrir justamente por geometría a un elemento finito triangular. Este es un elemento, el que está en azul, y los demás, un elemento finito de 4 nudos o rectangular. Y este otro trapezoidal, ¿es correcto? ¿Quién podría decirme si eso no es correcto? Quizás no sea correcto, pero sí es necesario para la discretización. No creo que haya otra forma, a no ser que igual lo dividamos en dos triángulos, por así decirlo. Ya. Muy bien, ahí estamos con cierto tipo mm, de criterios. Jorge Blanco, si podrías participar, tienes la mano levantada. ¿Ya? Ya. Así es. Correcto. Muy bien. Miren, más adelante enseguida, eso quiero mencionarles hoy. Tal vez creo que solamente vamos a ver esto para que mañana todos podamos ver lo que es la modelación. Sin embargo, vamos a mencionar algunas cosas ya hoy. El elemento triangular que está con una línea roja es inevitable, justamente porque las geometrías tienden a tener ya ángulos cerrados, ¿verdad? Ay, a ver, denme un momentito, por favor. Tengo un problema ahorita con mi con mi tableta gráfica. Creo que no es compatible. Lo que pasa es que la computadora que estoy utilizando es táctil. Y como estoy manejando una tableta gráfica en esta computadora, creo que hay un error de compatibilidad. Voy a ver si puedo trabajar en otra computadora. Denme 2 minutitos nada más, por favor, para ver si tal vez puedo cambiar de computadora y pueda dibujarlo bien. No, lamentablemente les cuento que tengo que instalar nuevamente el Save y la tableta gráfica. Entonces, a ver, les indicaba. Hemos tenido que llegar a este recurso de un elemento triangular porque la geometría es inevitable. No podríamos cometer otro error grueso de tal vez forzar a tener una especie de triángulo, perdón, de rectángulo, porque ya estaríamos rompiendo la geometría. Ahora, en este caso, lo que tenemos acá como cara uno o lado uno y el lado 2, no podríamos de tener una diferencia abismal. Es por eso que hay cierto tipo de
errores obviamente mucho más groseros. Es decir, sucede lo siguiente, y pasa muchas veces. Vamos a dibujar en amarillo otra alternativa, que yo también la veo factible, hacer esto. ¿Cuál considerarían ustedes que está mucho más próximo a una geometría correcta? La de amarillo. Por qué crees que eso es mejor? Sí, aparentemente, pero aquí está justamente lo más importante de lo que yo deseo explicarles. Cuando tenemos el elemento uno, bueno, la primera forma de discretización teníamos algo parecido a esto. No es algo abismal esta diferencia de esta longitud con esta otra, ni esta con esta. Obviamente esta es un poco más pequeña respecto de las otras. Ahora, si ustedes notan algo así, chicos, eso sí es bastante grosero. Eso es un elemento de cuatro nudos, pero está mal discretizado. Ahora, otra cosa importante que deben procurar de mantener es que al menos tres ángulos en los elementos, al menos estos tres, perdón, al menos dos ángulos deben ser rectos. Este es un ángulo recto, este es un ángulo recto, y estos otros no son muy abruptos. Este ya es un ángulo agudo muy parecido a un triángulo, y este es muy obtuso. Entonces es un elemento finito bastante grosero. Acá, lo que hacíamos en azul, perdón, en amarillo, es algo así. La dimensión de este y este es muy alejada. Lo mismo que esta. Entonces, esta cara y esta cara son mucho mayores a esta otra cara. Por lo tanto, esa discretización no es correcta. Ahora, siguiendo la discretización que estábamos trabajando hace un momento, ¿cómo podríamos continuar esta discretización? Esto podríamos seguir discretizando algo así, pero llegamos a un punto donde ya, muy próximo a esto llega a hacerse como que ya los triángulos aquí se van haciendo más pequeños, ¿verdad? Lo que nos obligaría a que el resto de la estructura tenga que discretizarse en cuadros más pequeños. Y este cuadro no tiene ninguna relación con este cuadro. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, lo que nos obligaría a hacer esto es discretizar el elemento en cuadros mucho más pequeños. ¿Será eso válido? Yo creo que es un trabajo innecesario hacer estos cuadros más pequeños. Estaríamos hablando de un elemento finito muy discretizado, excesivamente discretizado. Entonces tenemos que recurrir, chicos, a, como estamos hablando de elementos finitos, tenemos que llegar a lo más próximo, no a lo exacto, ¿ya? La exactitud está para la mecánica del medio continuo. Muy bien, había mencionado hace un momento, no sé si es Jorge, que tenemos que regirnos a la regla de los límites más próximos. Y esos límites más próximos
nos obligarán definitivamente a que este elemento tenga que ser triangular así y así. No nos queda otra, pero es un elemento de los muchos. Ahora, otra cosa que deben considerar, al lado izquierdo voy a dibujar un elemento finito bien dibujado. Bueno, y si hablamos de un sólido, tal vez algo así. Ahora, al lado izquierdo voy a dibujar un elemento finito mal dibujado. Por el mismo principio de que acá tenemos cierta relación de distancias entre todas las caras o entre todas las longitudes del elemento finito. Acá lo mismo y acá, si estamos hablando de un sólido. En este caso, hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces, los elementos finitos que vayamos a dibujar tienen que tener una aproximación en cuanto a sus longitudes. Ahora, esto podemos tal vez discretizarlo así. Así ya son los criterios de discretización que ustedes van a manejar. Ahora aquí, si hemos discretizado esto así, lo más conveniente hubiese sido, bueno, que esta línea llegue al borde. Ya. Finalmente, si no hacemos eso, podemos simplemente recurrir a algo como esto o simplemente a algo así. Y ahí acá. O tal vez, bueno, así. Cosas que no pueden suceder en la discretización de un elemento finito, chicos. Y pasa y es bien común. Y por eso después no les corre. Esto no puede existir. Un nudo que no se conecte. Todo tiene que tener un enmallado adecuado. Lo mismo acá. Esto ahorita no se está conectando con nada. No puede existir eso. De alguna forma esto tendría que cerrarse y esto también. Entonces este nudo ya ha quedado conectado. Pero no puede existir esto. No puede existir en un elemento finito la falta de concomitancia. Ahora, otra cosa que es bien importante y lo voy a dibujar de verde. Las condiciones de borde tienen que estar sí o sí en los nudos. No pueden poner una condición de borde. Puede estar aquí, por ejemplo, una condición de borde. Pero no pueden ponerla en un lugar donde no tenga ningún nodo. De todas formas, en los softwares tampoco se va a permitir. Hagamos de cuenta de que esto es ahí, un nodo. Y de que esto lo habíamos discretizado así. Esto no está conectado con ningún nodo. Entonces, este lo vamos a redibujar de azul. Este apoyo en azul no puede existir. Si se cortara, chicos, nos queda un minuto, van a volver a conectarse al mismo link. ¿Ya? Por favor. Esto no puede existir. ¿Ya? La conexión siempre debe ser nodal. ¿Han encontrado mi billetera? Cuando eso sucede, el sistema pierde estabilidad. Y sucede también, muchas veces, cuando hay geometrías
bastante irregulares. Y eso pasa cuando ustedes aplican el enmallado automático. Lo que va a hacer el software tal vez es hacer algo así.